Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Hablar de arte es siempre complicado y por supuesto que yo creo que todo lo que se diga sobre el arte será siempre como la verdad, circunstancial y relativa. Es decir, el concepto del arte ha variado con el tiempo. La idea del arte entre los griegos era una, en el Imperio Romano era otra, en el medioevo era también diferente. Después, con todos los ismos, también cambió. Hoy en día también ha cambiado una definición del arte. Si yo tuviera que definir el arte, yo diría que el arte es la suma de todas las experiencias humanas. Es la suma que abarca la sensibilidad, el espíritu y la creatividad de los seres humanos en cada época. Aun cuando sus maneras de ver el mundo puedan ser distintas. Sin embargo, yo siempre he creído que es una misma mirada, y es una mirada que tiene que ver con una actitud que el ser humano tiene frente a tres aspectos esenciales, que son amar, vivir y morir. Es decir, eso es lo que define, a final de cuentas, toda idea del arte, y es lo que vamos a encontrar siempre, y es lo que nos va a hermanar desde tiempos remotos a nuestra época. En ocasiones el arte es belleza, pero hoy en día podemos pensar también en el horror. Podemos decir también que lo grotesco es una de las manifestaciones actuales, podríamos decir, más modernas, a través de las cuales se expresa el arte. Por eso es muy complicado una definición del arte, como antes se decía, que era todo lo que tendría que ver con la belleza fundamentalmente, pero resulta que no es solamente la belleza. El arte puede ser también todo aquello que nos horroriza. Cuando nosotros vemos el teatro, nosotros podemos encontrar que, por un lado, es la comedia, que fue condenada por los filósofos griegos, principalmente por Platón, y también el drama dentro de como género teatral. Y el drama no es siempre belleza, el drama a veces es un llamado de atención, y desafortunadamente ese llamado de atención es el que ha definido también la actitud de muchas generaciones, suponiendo que solamente lo dramático es profundo y olvidándonos de que la risa también puede ser tremendamente profunda. Y por eso esa complejidad más bien, para poder definir qué cosa es arte. Yo insisto, para mí el arte es la suma de todas las experiencias humanas. La pintura, sin lugar a dudas, es una de las expresiones más antiguas del ser humano. La pintura, podríamos decir
que prácticamente nace con el hombre. Y la pintura, por supuesto, que al igual que todas las artes, sufre también una evolución. Cuando nosotros vemos el primer sentido, el originario de la pintura, que tiene que ver con los aspectos, sobre todo mágicos, con los aspectos religiosos, pero también con los aspectos vivenciales del hombre de las cavernas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las cuevas de Fezzan, en África, lo podemos ver en Altamira, lo podemos ver en el Pozo, en Francia, lo podemos ver con las pinturas rupestres en Baja California Sur, que por cierto son muy poco conocidas. La pintura también, al igual que todas las artes, ha evolucionado de una manera muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque la pintura, al igual que todas las artes, va en consonancia con la evolución de la humanidad misma. Sí, la pintura, la poesía, la literatura es el reflejo de toda sociedad. Eso significa que, por supuesto, evoluciona en la medida en que va evolucionando también la sociedad. Una cosa es la mirada de los griegos sobre esta manifestación plástica cuando todavía no hay como una exactitud, yo diría, en la representación de la morfología humana, del cuerpo, de la naturaleza misma. Nosotros podemos ver también esta otra gran diferencia con la pintura que se desarrolla en el mundo prehispánico, en Mesoamérica, que es una pintura fundamentalmente cargada de simbolismos que por supuesto tendrán que ver fundamentalmente con la religión y fundamentalmente con la muerte. Después vamos a encontrar una pintura, por ejemplo, en la temprana Edad Media, la gótica, que es una pintura hierática, es una pintura con escasos movimientos y de carácter profundamente religioso, y será en este caso en el Renacimiento donde se rompan estas formas rígidas para volver a lo que se consideraban las maneras clásicas. La pintura, yo estoy totalmente de acuerdo con mi hermano, Leonel Maciel, y es que la pintura no va a desaparecer. Lo mismo se dijo en su momento de la historia, el fin de la historia, recuerdo, un gran escándalo. La pintura no va a desaparecer mientras el ser humano siga existiendo. Se puede manifestar de distintas maneras, pero será siempre un gran compañero en la vida del hombre, desde que nace hasta que muere. La poesía. Qué bello es hablar de poesía, pero más hermosa es la sensación de cuando se lee poesía. Quisiera contar un pequeño anécdota. Cuando yo era niño, recuerdo tendría 5 años. Íbamos con mi padre a caballo por la selva en la Soledad de Maciel. Y mi padre era un campesino que le gustaba mucho leer poesía. Cada vez que íbamos a caballo, yo en ancas, él en la silla, siempre fumando un puro, y de pronto, y cada vez en esos trayectos entre las sombras
de los follajes espesos, siempre me decía: Carlillos, ¿quieres escuchar un poema? A lo que yo invariablemente le decía: claro, papá. Y él empezaba a recitar un poema. Escuché en esos trayectos autores como García Lorca, Góngora, Quevedo, Neruda y una gran cantidad, a Manuel Plaza, a Amado Nervo. Y recuerdo que en alguna ocasión, no recuerdo si era La vida es sueño, que él me estuvo leyendo algunos o recitando algunos fragmentos. Cuando nos bajamos del caballo, recuerdo que me tomó de la cintura y me lanzó hacia arriba, me tomó y me dijo: ¿te gustaron los poemas? Dije: sí, papá, mucho. Y él me dijo entonces: hijo, hoy no entiendes ni sabes para qué sirve la poesía, pero cuando seas grande vas a entender que el ser humano no puede vivir sin poesía. Y para mí esa fue siempre la mejor definición de para qué sirve la poesía. Es decir, la poesía yo siempre la he visto como una necesidad. La poesía, por ejemplo, al igual que la prosa, es ahí sí que la esencia misma de la existencia humana. Es la esencia de la espiritualidad más profunda, de los pliegues más sinceros del alma del ser humano. Y es ese lenguaje que a través de símbolos nos permite vivir otras experiencias y entender el mundo y amarlo de una mejor manera. La libertad. La libertad es algo a veces difícil de entender. Difícil de entender porque yo creo que en ninguna época de la humanidad, digo así porque no dejo de pensar como historiador, en ninguna época de la humanidad el hombre ha sido libre. Libre en el estricto y amplio sentido de la palabra. Yo he creído siempre que para ser libre hay que entender no solamente lo que tiene que ver con nuestros derechos como individuos, como ciudadanos, sino también lo que tiene que ver con nuestras obligaciones. Es decir, para mí la libertad termina ahí donde estoy afectando los intereses y los derechos del otro. Pero, por otra parte, ¿cómo ser libre? Yo siempre me he preguntado. Cuando yo tenía 19 años, mirándome a un espejo, me dije: estás condenado por los siglos de los siglos a ser feliz y a ser libre. Entendiendo que cuando yo decía ser libre, bueno, yo me refería a que hay que ser libre con respecto a los bienes materiales. Es decir, que no sean los bienes materiales tu leitmotiv, que no sean los bienes materiales los que guíen tu vida. Pero por otra parte, la libertad tiene que ver también con la emancipación del individuo. Es decir, tenemos que aprender a ser libres con respecto a lo que hacemos. Es decir, que no necesites que haya una compañera que te prepare la comida, que te lave la ropa, sino entender la libertad también como esa necesidad que tú tienes de tender tu cama, como en su momento lo hacía León Tolstoy.
el poder preparar comida, planchar, lavar, hacer el aseo en casa. Es decir, todo eso es también la libertad, todo eso también es emanciparse. Pero la libertad tiene que ver también con el pensamiento. Es decir, seres autónomos, independientes, que podamos someter a juicio y a crítica todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No casarnos con ideas fijas. Yo siempre he creído que uno debe estar abierto también a cambiar. Si el argumento que te presenta el otro es más razonable que el tuyo. Y entonces, en ese sentido, pues hay que ser libres, pero por otra parte, ¿cómo ser libres, por ejemplo, con respecto, a veces yo digo, al amor? El amor siempre está sujeto, querramos o no, a cierto tipo de intereses intelectuales, a veces a estereotipos que se te han formado del tipo de mujer, y en eso habría que liberarse también. Es decir, hay que ser libres también hasta para educar a los hijos y entender que el hijo no es solamente hijo de la mujer, es hijo, por supuesto, también tuyo. Y por ello, la tarea de la libertad va a ser siempre y seguirá siendo una tarea pendiente. Es decir, la libertad es una utopía. Y las utopías, queridos amigos, solamente se aspira a ellas, nunca se alcanzan. Quijano es un seudónimo. Sí, así es. ¿Nos podrías contar de dónde? Por supuesto. Cuando yo era chico, hoy no lo parece, pero era bastante flaco y tenía un cierto problema de prognatismo. La mandíbula sale un poco y me llamaban Quijano por ambas cosas, por flaco y por quijada. Pero eso tenía que ver al mismo tiempo con Don Quijote, porque el nombre verdadero de Don Quijote es Alonso Quijano Bueno. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegué a Moscú, tenía 19 años, y que empecé a pintar, o más bien a grabar. Yo firmaba mis grabados con la K, que era de Carlos, como inicial, rusificada, K. Maciel. Pero después dije, no es correcto que en pintura haya dos Macieles. Entonces yo decidí usar el apodo que tenía de niño, rusificado, y por eso firmo Quijano con K de kilo. De ahí viene lo de Quijano. ¿Cómo nos comentas? Y bueno, yo inicié de manera, ¿cómo diría? No espontánea, sino de manera necesitada y urgente a pintar. Yo recuerdo que con las nostalgias del viaje, yo llegué en septiembre, en noviembre cayeron las primeras nevadas. Yo estaba en la ventana de la residencia estudiantil viendo cómo todo se cubría de nieve y todo se volvía blanco, blanco, algo que yo nunca había visto. Y de pronto me entró una desesperación y una necesidad ingente de dibujar. Y sentí como si algo dentro de mí se quebrara, pero fue físico. Y en ese momento me puse el abrigo, corrí a una papelería que teníamos cerca, compré tinta y papel. Y empecé a hacer
ya mis primeros dibujos, pero ya eran dibujos profesionales. Y a partir de ahí yo inicié mi carrera de bandido en el arte. Y fue siempre una carrera que yo llevé paralela a mis otras actividades. Porque hubo un momento en el cual yo decidí, me hice dos preguntas. Una, ¿quieres vivir del arte o para el arte? Y yo en ese momento me respondí, vas a vivir para el arte. Significa que tienes que resolver tus problemas económicos. Y la otra pregunta que me hice fue, estás condenado a ser feliz y libre. Y bueno, creo que lo he cumplido en muchos sentidos. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto a cuatro manos en relación al mural de litografías del trópico con Leonel? ¿Qué dificultades implicó? Absolutamente ninguna, ninguna. El problema técnico yo lo resolví porque yo para eso empecé a experimentar con los murales que ustedes vieron acá afuera, otros que tengo atrás, para tener más o menos la certeza del material que vamos a usar. Y lo otro, pues ningún conflicto porque somos dos almas, no solamente hermanas, sino gemelas en muchos sentidos. Por ejemplo, Leonel y yo tenemos una visión del mundo y del arte muy similar. Somos distintos en muchas cosas. Somos distintos en nuestra relación con los otros. Somos distintos en nuestras relaciones amorosas. Somos distintos en mil cosas. Pero en otras mil nos une un pasado común. Una madre común, un padre común, una infancia, unas experiencias comunes. Y en ese sentido no tenemos ningún problema. Cuando él piensa algo, lo dice, yo inmediatamente puedo estar en sintonía, o viceversa. En ese terreno nosotros no tenemos conflicto alguno. Eso explica por qué los estilos se fusionan tan bien y puede ser hasta difícil identificar. Es muy difícil, pero al mismo tiempo, si tú los ves, dices, este es él y este es el otro. Es así. ¿Cuáles son los proyectos los que te ocupa ahorita en relación a la pintura? Bueno, mira, yo ahora te puedo hablar un poquito antes de la pandemia, por ejemplo. La pandemia para mí fue muy productiva. Yo el primer año de pandemia, en el 19, hice 3 series, que fueron una serie que me gustó mucho, que se llama Las Recatadas por Decimonónicas, que es un homenaje a los grandes maestros de folletines y revistas de modas del siglo XIX de Inglaterra. Luego hice otra serie que se llamó Los pájaros libertarios de la cuarentena. Luego hice otra que se llama Las naturalezas muertas, pero no tan muertas, de la pandemia. Entonces fueron alrededor de poco más de 40 cuadros. Porque realmente, bueno, estaba prácticamente a destajo, entre otros, que fue ya del mes de diciembre, cuando ya iba a empezar la cuarentena, todo esto. Después, por ejemplo, el siguiente año, pinté 10 cuadros, pero de formato mediano, que son estos que están por acá atrás, que son de 2.50 por 1.50. Son cuadros muy complicados, así muy, yo diría que mucho más barrocos que toda mi obra, que ya de por sí es barroca. Entonces, y esto es como un ajuste de cuentas con mi época de grabador. Tomé como modelo los grabados que yo hacía en aquella época, que era generalmente eran superficies muy abigarradas, de mil formas, con mucha imaginación. Eran verdaderas locuras. Y por eso yo esta serie la llamé Sueños de locura y juventud. Y es este ajuste de cuentas con ese tiempo, y es también, de alguna manera,
como una especie de ruptura con ese pasado. Y ahora este año he estado medio flojo y empecé a trabajar una serie que es el Tarot de Marsella. Yo estoy trabajando los arcanos mayores, solamente me quedan ya 3 cuadros por finiquitar la serie y ahí la dejo. Y empiezo una nueva serie que por lo menos el título ya lo tengo, se llama La Rosa Cromática, en donde voy a usar solamente los colores del arco iris. Es como una suerte de homenaje a la comunidad LGTBB y todos los números. No, en un principio pensaba hacer como algo más preciso, pero como es una comunidad muy complicada. Entonces, yo digo, mi homenaje radica en el uso de esos colores y en formas casi abstractas, que lo hago más bien como un gesto de solidaridad, un gesto de amistad hacia esta comunidad. No sé si esto se lo lleguen a entender, no lo entienden, me tiene sin cuidado. Lo importante es lo que lo motiva a uno para desarrollar tal o cual tema. ¿Cómo te ha influenciado o motivado otras artes para tu práctica plástica y visual? Otras artes como la literatura, la música. Bueno, a mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien la poesía, la prosa, la fotografía, el cine. Yo me jacto de ser un cinéfilo, y más que cinéfilo, un vicioso del cine, y me considero un gran lector. Leo desde muy chico y sigo leyendo. No puedo entender la vida sin la prosa, sin la poesía. No puedo entender la vida sin el cine. Y todo eso, por supuesto, que quieraslo o no, va permeando lo que haces. ¿Te consideras una persona religiosa o mística, creyente? Ni creyente, ni místico, ni religioso. Soy un ateo que suelo ser muy respetuoso con las creencias de cada uno. Yo he creído siempre que el ser humano viene a este mundo para ser feliz, para amar y para hacer el bien a los otros cuando lo puedes hacer. Nunca, jamás el mal. Yo, por ejemplo, un sentimiento que yo no conozco es el de la envidia. Para mí es algo totalmente ajeno. Yo disfruto profundamente cuando a mis amigos les va bien, cuando triunfan, cuando ganan, a mí, yo siempre comparto, me gusta compartir esto, me gusta disfrutar de la obra de los otros. Yo, por ejemplo, condeno toda esta, a veces, mexicanofobia de los mexicanos. Si un director de cine, por ejemplo, le va bien en Estados Unidos, inmediatamente le empiezan a echar mierda, ¿no? No, que ese, que este, el otro. Pero ¿por qué no sentirse orgullosos de los nuestros? Que si Salma Hayek, pero a Salma Hayek le fue bien. ¿Y qué les duele? Yo recuerdo la actitud frente a esta chica, a Aparicio. Yo digo, oye, qué gentes, qué seres tan abominables, tan envidiosos. ¿Sí? Yo leí un comentario, no, pues, ¿qué actriz va a ser si no le costaba trabajo hacerla de sirvienta? Pues siempre ha sido sirvienta. Hijos de puta, malparidos de mierda, ¿cómo se atreven a decir eso? Bueno, yo digo, a esta chica le fue bien, hizo un gran papel.
Es mentira. O sea, yo puedo ser pintor y me pueden filmar como pintor y ser pésimo como pintor, o sea, como actor. Puedo no dar la altura. Pero no se trata porque actor es muy buen actor, porque imagínate si así fuera, pues entonces busca a los actores. A ver, ¿qué actor era millonario? Para que muestre cómo es ser millonario. ¿Qué actor era miserable para que muestre cómo es ser miserable? ¿Qué actor es fifí para que esto? Entonces tú dices, bueno, ¿de qué mundo estamos hablando? Si la envidia tuviera un color, ¿cuál sería? Aunque dices que no es un Si fuera pero... si la envidia tuviera un color, híjole, pobres colores. Pero a lo mejor tendrían que ser muchos colores con muchas rayas y con muchos signos. Pero yo no me atrevería a condenar a un color con... Igual podríamos decir lo mismo de la felicidad, ¿o sí? Igual de la felicidad, como la felicidad a lo mejor la puedes ver, hay quien la puede ver en amarillos, en rojos, en azules, en fin. O hay quien la ve negra. Pinta negra la felicidad, dicen, ¿no? Dentro de esta gran tradición de pintores en México, algunos se han atrevido a decir, por ejemplo, que tu hermano pertenece a la ruptura. ¿Tú te identificarías con alguna corriente, con algún grupo, o te has mantenido alejado? No, yo sí he sido siempre un lobo solitario en ese terreno. Sí. ¿Y algunos pintores favoritos? Por ejemplo, de mis grandes favoritos es, tal vez el más favorito de todos, sea Orozco. Yo de ahí, de los mexicanos, yo diría que seguiría de Orozco, Tamayo, Ricardo Martínez. Hace rato que mencionabas estos descubrimientos de pintura paleolítica, más o menos encontrados en Baja California. Hubo como una sorpresa porque muchas de esas representaciones se parecían a lo que Tamayo también estaba haciendo, pero no las conocía. Era como algo inconsciente. Claro, porque, mira, yo creo que una de las, ¿cómo decirte?, las peculiaridades, yo creo que sería el término, de las artes populares. Pensemos que la rupestre puede ser, digamos que sería popular, es que hay una serie de simbologías, de líneas, de colores como primigenios, como los arquetipos que tienen que ver generalmente con el mundo que rodeaba al hombre en su momento y con aquellos materiales que le permitían con facilidad obtener esos colores. Y el ocre, el rojo óxido, pues es un color que es fácilmente obtenido en la tierra, desde todo tipo de arcillas, de tierras que hay en esas tonalidades, ¿no? Al mismo tiempo, si tú ves el rojo que está presente en casi todas las culturas populares, pues tiene que ver con la sangre. Y luego tienes los otros colores que son llamativos, verdes, que tiene que ver también con las estaciones del año, siempre con la primavera. La primavera como, yo diría que la simbolización del renacer, ¿no? De una vez que la naturaleza muerta renace de nueva cuenta y es otra vez ese inicio de la vida en ese ciclo interminable que es el de vida y muerte. Detrás tienes un cuadro que es una alegoría, una Sí. Bueno, ese es mi versión de lo que sería se me fue, les dije, esta pieza de Stravinsky
que es de la, Dios santo, de una noche de verano, déjame, la consagración de la primavera. Es impresionante. Desde ahí lo vuelves a repetir para que ya lo tengan Sí. en mente, ¿no? Sí, ese es un homenaje a la consagración de la primavera de Stravinsky que a mí me gusta mucho y que, por ejemplo, me impactó mucho también por una novela que leí hace muchos años de Alejo Carpentier, que se llama justamente La consagración de la primavera. Y bueno, sobre este tema de la consagración de la primavera, hay muchos pintores que han hecho sus versiones. Está, por ejemplo, una versión muy hermosa que es la de Matisse, que es una serie de seres humanos tomados de las manos, bailando en círculo, que es preciosa. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer yo también una versión de esto? Y tomé como base la danza clásica reflejada como en un espejo. Las figuras son simétricas de un lado y de otra, son en realidad las mismas, ¿no? Y abajo es el estallido de esta primavera que es un sol que se desgrana, que se revienta, ¿no? Y es esta explosión de la vida que se va conjugando, por supuesto, con la danza. No sabemos si es la danza la que es provocada por la explosión o la danza provoca la explosión o la eclosión, en este caso, de este núcleo primaveral representado por el sol, aunque se encuentren a los pies, ¿no? ¿Hay algún otro músico que te haya motivado a...? Por ejemplo, otro de mis músicos predilectos en la música clásica es, creo yo que es Shostakovich. Rusos, pero el otro que realmente se me alucina es Bach, a mi juicio el más grande de todos los músicos, a mi juicio, que es insignificante y que no es ninguna autoridad. Sí. Sí, claro, o sea, yo, por ejemplo, trabajo siempre con música, ¿no? Claro, yo trabajo ahora con Spotify tienes la posibilidad de tener, tengo 8,000 melodías ya, entonces las pongo aleatorias y de pronto estoy escuchando música árabe, rusa, judía, francesa, alemana, griega, de todo el mundo y a veces cuando quiero concentrarme así pongo solamente música clásica. ¿Cuáles son los proyectos que te apasionan en el momento? ¿Qué piensas realizar en los próximos años? Mira, en los próximos quiero ver si consigo terminar. No terminar, eso nunca termina uno, pero sí por lo menos haber logrado traducir a una buena parte de mis poetas rusos predilectos, que es algo que también estoy haciendo. Que lo traduzco para mí como un ejercicio de deleite, nada más, ni con fines de publicar, ni mucho menos, sino simplemente es una actividad que me permite tener bien empleado el tiempo entre la pintura, la lectura, la traducción, los amigos, la copa, y seguir en la consagración. Ahorita, por ejemplo, estoy en Sinaloa desarrollando un gran proyecto cultural en la universidad, que es así gigantesco. ¿Tiene que ver con pintura? No tiene que ver con la extensión y difusión de la cultura. Es un centro cultural que estamos desarrollando. Perfecto. ¿Pues algo que Sí. quieras agregar? Pues nada más darles las gracias.